Y habitualmente hemos iniciado estas sesiones con alguna oración, alguna reflexión. En esta oportunidad me pareció pertinente un extracto del discurso del Papa en la sesión del G7 sobre inteligencia artificial. Quiero reiterar, dice el Papa, en esta ocasión, que ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación, y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Mi reflexión sobre los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad nos lleva así a la consideración de la importancia de la sana política para mirar con esperanza y confianza nuestro futuro. Bueno, el texto es bastante, el discurso que hizo, no sé si lo han tenido oportunidad de verlo, pero a mí me pareció muy interesante, muy de mucha profundidad. Es decir, cine, la inteligencia artificial. Hola María Elena, Hola, buenas, ¿qué ¿qué tal? ¿Qué tal? tal? Inteligencia artificial sin una dirección política es muy peligrosa y la política sin una eh, eh, vinculación ética también lo es. Así es. Ese es un desafío y que en el fondo nuestro encuentro es justamente en esa perspectiva, ¿no? En buscar el bien de la humanidad. Bueno, y para eso en esta oportunidad nos acompañan Dolores González, que es directora de Utopía y Estrategia. Ujú. No sé si podrías explicarnos brevemente, Dolores, cuál es Sí, tu trabajo. cómo no, gracias. Bueno, yo he participado en Serapaz durante muchos años y hace 2 años y medio empecé a trabajar en esta plataforma que se llama Utopía y Estrategia, que es una propuesta para precisamente tener una metodología de análisis y formativa sobre pensamiento estratégico, es pensamiento de largo plazo, dedicada o dirigida hacia movimientos sociales de base, ¿no? De tal manera que podamos tener una visión más estratégica sobre la realidad y sobre nuestras propuestas de acción. Entonces, hemos estado acompañando procesos desde ese enfoque y es algo que pues es relativamente nuevo y estamos todavía procesando y consolidando. Gracias. Y Manuel Canto, que es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. No sé si podrías indicar, Manuel, específicamente en qué ámbito te desenvuelves. Sí, estoy en un departamento que se llama Política y Cultura y dentro de un grupo especializado que pretende especializarse en políticas públicas y en mi caso en particular trabajo la política social, además de la práctica de militancia que he tenido anteriormente. Gracias. Bien, este es entonces, como ustedes ya saben, una comisión de paz, de construcción de paz, no violencia y antimilitarismo dentro de la alianza con Vida 20 de distintas organizaciones y comunidades en, en conjunto con el Servicio Ujú. Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, con el SICSAL. Ujú. Eh, Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, a Dolores. Gracias. Tienes la palabra. Sí, pues a ver si encuentro el enfoque correcto, pero
Bueno, acabamos de pasar en México, como ustedes saben, un proceso electoral, una contienda muy amplia y compleja, que se dio en un contexto de alta polarización entre dos proyectos, uno de continuidad y profundización, digamos, de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación y que fue encabezada durante los últimos 6 años por Andrés Manuel López Obrador, un líder carismático de una gran referencialidad en México, y una propuesta de alternancia que, aunque era alternancia, planteaba por un lado la posibilidad de una regresión hacia partidos que gobernaron durante muchos años en México y que no ofrecían con mucha claridad una propuesta distinta, pero sí a lo mejor un voto de castigo, digamos, al gobierno de la Cuarta Transformación y una propuesta de cambio. Había una tercera opción sobre la mesa, el partido Movimiento Ciudadano, que más bien se planteó la acumulación de una fuerza electoral en este proceso. Fue un macro proceso electoral, hubo en juego 20.708 puestos, cargos de elección, entonces abarcó prácticamente todo el territorio nacional, la presidencia, la Cámara de Diputados, son 500 diputados, el Senado de la República son 128, 8 gobernaturas estatales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 16 congresos locales, ayuntamientos, las alcaldías de la Ciudad de México, en fin, en realidad solamente puestos de elección popular, con lo que conlleva además de la formación de gobierno, era un proceso de alto impacto, ¿no? Participaron 2 coaliciones y un partido, y a nivel local hubo mucho más fragmentación, incluso en lugares como Chiapas hubo hasta 13 partidos, ¿no? Entre lo local y lo federal, mucha distancia y cómo se configuraron los procesos, mucho más pluralidad en lo local que en lo nacional o en lo estatal. Bueno, los resultados también son conocidos, un triunfo contundente para la coalición Sigamos Haciendo Historia, que encabezó Claudia Sheinbaum, con casi el 60% de los sufragios y ganando prácticamente en todos los estados del país, salvo en uno que se llama Aguascalientes, con la votación más alta recibida después de 35 años, digamos, del partido de Estado para acá, ha sido la votación más alta en una contienda electoral, y que, bueno, la posiciona de una manera muy importante, a fuerza inusitada a Morena, cuando además le da la mayoría calificada que le permite aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados y casi la alcanza también en el Senado de la República, para algo que ellos han llamado en la Cuarta Transformación el Plan C, que es un conjunto de reformas que hace un replanteamiento, ¿verdad?, de la configuración del poder político en México, de la institucionalidad, además de otros temas importantes de la vida nacional. También decir que estas 7, se ganaron 7 de las 9 gobernaturas, solamente el Movimiento Ciudadano retuvo Jalisco y el Partido Acción Nacional retuvo Guanajuato. A nivel municipal fue, les decía, mucho más plural, porque ahí se decide por la persona y las alianzas locales se configuran además también con una participación muy importante de los poderes fácticos. Se da en un contexto no solamente político, como decíamos, de alta polarización, sino también de una presencia importante de actores fácticos, sobre todo el crimen organizado, pero muchos otros actores participaron, los económicos, los medios, la propia iglesia fue muy activa en el proceso. Entonces, un proceso que abarcó muchas dimensiones de la vida social. Ahora, ¿qué explica y qué implica este resultado, ¿no?, que creo que es la materia que hoy nos interesa? Yo diría, uno, pues un poco quién hace una apuesta por esta ratificación del gobierno de la 4T. Hay claramente una mayoría de los sectores populares, pero también una votación muy importante, en algunos casos del 50% o un poco más, de otros grupos sociales. De hecho, Xóchitl Gálvez, que era la otra alternativa,
En la otra coalición solamente tuvo mayoría con la parte del segmento empresarial o de empleadores. Entonces, muy claramente hay una mayoría social que hace una apuesta por un sexenio más de este proyecto. Y yo creo que eso es lo interesante de tratar de explicarse, ¿no? ¿Cuál es la noción, a lo mejor las nociones, que pueden ser distintas, que la sociedad Ya trató está. de expresar en esta decisión? ¿Perdón? Ah, no. No, Entonces, una es el factor de las transferencias directas fue importante. Esto, ustedes saben que en México hay un montón de programas sociales donde se transfiere una cantidad enorme de recursos a distintos segmentos de la población, y que sí generaron impactos muy importantes en la vida cotidiana de las personas, pero aún así no explicarían totalmente este resultado. La política redistributiva del gobierno se sostiene sobre todo en un motor ha sido el aumento del salario mínimo, el impulso de una serie de megaproyectos de infraestructura, transporte, energía en la región sur-sureste del país, una región muy abandonada antes por otros gobiernos, y quizá estos elementos son los que en su conjunto plantean un cambio de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas en esta región del país y como trabajadores en el conjunto del país, ¿no? Y aquí pues se abren diferentes tensiones y coyunturas alrededor de esto para explicar un poco también lo que viene hacia adelante. Y yo diría que aquí es donde vale la pena intentar un análisis no solo sobre lo que han dicho los candidatos, sino sobre la situación que se está viviendo en el país y que lleva a una ruptura muy clara entre las élites y los sectores sociales. Vivimos, como el resto de América Latina, un proceso de desigualdad estructural, básicamente por diseño. En México, esto no ha cambiado sustantivamente, aunque el modelo que se implementó estos 6 años logró reducir mínimamente esta brecha de desigualdad, pero en donde las fortunas de las 2 personas más ricas del país aumentaron 70% en los años recientes. 6 de cada 10 pesos de estas personas son la riqueza privada del país y la fortuna de ellos equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre de toda América Latina, es decir, 334 millones de personas. Entonces, estamos hablando de un lugar donde los ricos son tan ricos como los más ricos del mundo, los pobres son tan pobres como los más pobres del mundo. Es una hiperdesigualdad, por decirlo así, ¿no? Durante todo el periodo neoliberal se redujeron progresivamente y de manera muy clara para los mexicanos, digamos, las funciones sociales del Estado, aumentaron privatizaciones, concesiones, las políticas sociales que transfieren recursos públicos del sector público al sector privado. Se privilegió siempre en un porcentaje que además en México es particularmente grave, el trabajo sobre el capital sobre el trabajo, y mantuvieron muchas formas de exclusión, las históricas a las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes, pero aumentando muchísimo el tema de la migración. Somos un país de origen, tránsito y destino, y también el abandono del campo, el haber apostado todo por las agroindustrias y debilitado las economías campesinas, lo cual llevó a un proceso de empobrecimiento brutal. Digo cosas que ya sabemos, pero son las razones de la ruptura que se ha dado de una manera muy profunda en el país, ¿no? La segunda, evidentemente, la economía extractiva, su proceso de acumulación de capital muy violento, que nos puso en la ruta ya de una catástrofe ecológica, país como toda la región profundamente rico. Latinoamérica tiene el 25% de la riqueza del agua dulce de todo el mundo. México es el quinto país de biodiversidad, y nos hemos convertido en un país proveedor de materias primas. Hoy tenemos además a nivel energético una importancia estratégica a nivel de litio, hidrocarburos y otros, ¿no?
Han aumentado muchísimo los problemas que tienen que ver directamente con el cambio climático y exponencialmente el número de desastres naturales. Hoy estamos esperando entre mañana y pasado mañana un ciclón de categoría 5 en julio, cosa que jamás había pasado en la historia del país, por ejemplo, y lo que esto implica para los sectores más precarios en toda la República. Y el otro factor también de este proceso violento de acumulación es la economía criminal, ¿no? Como ustedes saben, en México se ha instalado una situación permanente de guerra criminal, de empresas ilícitas por mercados ilícitos que combaten militarizadamente y que conforman redes de macrocriminalidad y que ha llevado a una situación de violencia exponencial en muchas regiones del país. Esta situación se sostiene además en un control integral de poblaciones que no se da de la misma manera en todo el territorio, pero sí en lugares claves del territorio, controlando el territorio, controlando a la sociedad, la cultura, la política. Hay una importantísima captura del Estado para la sobrevivencia de esta economía, en fin, y bueno, por supuesto la militar. Entonces, todas estas formas de control van generando procesos de implantación muy importantes de esta economía y actores criminales en la vida del país, en las comunidades y en los aparatos públicos. Además, hemos tenido durante estos años una muy importante desviación del poder en favor del capital. Se vive no un Estado de derecho, sino un Estado muy cleptocrático, digamos, de corrupción, colusión, impunidad. Y esto pues llevó finalmente a lo que se llama una ruptura del pacto social, una ruptura de los sectores sociales con la élite gobernante. Y esto explica por qué con la llegada de Andrés Manuel se abre la posibilidad de hablar de una nueva hegemonía política. Yo digo que la importancia de estas elecciones tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de ir consolidando una nueva hegemonía política que aunque estas no se sostienen necesariamente durante mucho tiempo, pueden ser inestables, pero sí van consolidando muchos de sus componentes, ¿no? Aquí quizá solo decir, en un momento en que el mundo, Europa es un ejemplo, pero Estados Unidos viene hacia allá, está también haciendo un viraje a la derecha importante que nos llama la atención, en que está cuestionado el sistema democrático. Como tal, la mitad del mundo fue a elecciones este año y optó por una opción más conservadora. Entonces, estamos como ante esta situación en el que se reconfigura en México esta opción por una nueva hegemonía que propone, ¿no? Y yo digo que aquí es donde hay que ver como las apuestas que se plantearon acá. Yo diría esta hegemonía muy sostenida en el líder, que no fortaleció, sino al contrario, las mediaciones organizativas y fue más directamente a esta relación con las personas, con la base social popular no organizada, que es lo que cada día en la Mañanera, públicamente en los discursos, repetido además también en la voz de mucha de la representación de la 4T, fue creando una nueva, una identidad, digamos, alrededor de este proyecto. De hecho, al ponerle un nombre, la Cuarta Transformación, al darle una identidad de principios, de valores que se iban repitiendo de manera constante y que fueron asumiendo nuevos sentidos comunes. También esa es toda la construcción de una identidad y un sujeto con esa que, digamos, apoyaba esa identidad, que la representaba y la impulsaba, que era este sujeto que se convierte en la Cuarta Transformación, no solo con Morena, sino con muchos alrededor de esta figura movimiento partido. También la idea de crear un adversario muy claramente, las élites y los conservadores, los neoliberales, o sea, crea por un lado una identidad, por otro
un adversario, hace una lectura de la totalidad para finalmente proponer un proyecto. Y entonces me parece que ahí es donde esta hegemonía empieza a construir algunas propuestas alrededor de las cuales, decíamos, se articula una opción política, ¿no? Una es este sentido económicamente, ¿verdad? De la redistribución. Yo no sé si es tan claro como este nuevo paradigma que se discute ya en muchos lugares del mundo, que es lo que se ha llamado el proyecto económico. Tiene un nombre que, perdón, se me perdió ahorita en la nota, pero es como productivo sustentable, que algunos le llaman el capital. Bueno, también a decir, la cuarta transformación no es un proyecto antisistémico, no es un proyecto de cambio estructural, es un proyecto que en el marco del capitalismo está planteando tomar en cuenta los impactos sociales y los impactos ambientales, básicamente, ¿no? Y alrededor de estos construir una serie de líneas o sentidos que permitan a la población identificarse y apropiarse del proyecto. Entonces, en esta propuesta se plantea la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad nacional, una reconfiguración de la actividad económica alrededor de esto y también de carácter regional. Se plantea asumir estos retos frente al cambio de la geopolítica, el cambio climático y el deterioro ambiental, incluso el cambio tecnológico o demográfico, dando un nuevo rol mucho más activo al Estado. Y entonces esta dinámica de tensión y crisis abre la fisura posible para acogerse, digamos, a varias de las propuestas que se proponen desde esta lógica, ¿no? El desarrollo productivo sustentable, que acá le llamaron prosperidad con bienestar, crecimiento con bienestar, etcétera. Siempre acompañado de esto donde el salario no sea el eje de la competitividad, sino se puedan garantizar ciertas condiciones de acceso a derechos sociales. Entonces, está en el campo de lo económico esto y en el campo de lo político, a pesar de que es una hegemonía en la que se han perdido las mediaciones y es el líder el que expresa y representa y la gente se siente representada en esa voz en muchos casos del pueblo, se han dejado fuera, digamos, a todas las representaciones de la sociedad civil, por ejemplo, y a otras mediaciones sociales, dándoles un papel de intermediarismo. Entonces, quedaron descolocadas las organizaciones en este proceso y quizá uno de los desafíos mayores tendrá que dirigirse hacia allá. Pongo todo esto porque me parece, por ejemplo, una de las discusiones fuertes en el campo de este nuevo marco político es quiénes son los sujetos legitimados para protagonizar la política, a quién corresponde el pueblo, los actores económicos, los partidos, los expertos, la sociedad civil, quiénes, las comunidades, para articular, digamos, las voces públicas de cara a los dilemas que se presentan de gobierno. Cada vez es más distante la noción de clase política y cada vez más esta lógica de pueblo que se supone que tiene un sentido de igualdad frente a los derechos, pero que en realidad es profundamente desigual a su interior, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la agenda y cuáles las condiciones? Claudia Sheinbaum ha puesto varios temas y ya con esto voy a cerrar casi, que creo que tenemos que tener sobre la mira. Lo que parece ser, si uno trata de leer el conjunto, todavía es muy incipiente, la verdad, porque se ha hecho muchísimo trabajo alrededor de ir construyendo esta propuesta de gobierno. Lo cierto es que lo que parece ser la prioridad, el eje sobre el cual se va a construir el proceso, es una propuesta de desarrollo. Un desarrollo que, como decíamos, ni es antisistémico, ni siquiera, digamos, cuestiona la economía extractiva, y que estará planteado alrededor de una construcción de infraestructura enorme para tratar de aprovechar la coyuntura de relocalización, y ahí se van a acomodar los demás factores.
ese desarrollo tiene que garantizar seguridad. La seguridad hoy por hoy no plantea cambios sustantivos en su conformación. Yo lo que diría, al menos aquí mis compañeros que también conocen muy bien, quizá lo que puede hacer es romper algunos pactos de impunidad. Si logra recolocar cosas que hoy podemos reconocer están muy entrelazadas en un pacto de corrupción muy fuerte, donde los cuerpos duros del Estado y los políticos están muy ligados también en muchos lugares al crimen organizado, ¿no? Entonces, si es posible romper esos pactos, es posible avanzar en los temas de seguridad, y si no, será realmente muy complejo, ¿no? Ha puesto también en función de eso el acceso a los derechos sociales, como la educación en principio, dándole un lugar muy importante al tema de la innovación tecnológica, pero también a la educación media superior, lo cual también permite desarrollar otras infraestructuras sociales este, que pues les van a dar un anclaje importante en las regiones y en el país, ¿no? Está, entiendo, como uno de sus temas privilegiados el tema ambiental. Es difícil y no sé cómo vamos a conciliar estas dos lógicas, la lógica de una economía extractivista profundamente devastadora y depredadora frente a este cuidado de la naturaleza que se quiere plantear. Recoloca, porque es una agenda que se minimizó, todo el tema del sistema de cuidados y de la agenda feminista. Habrá que decir que otro de los grandes temas que están en disputa es el tema de la cultura, entre el proyecto cultural que sostiene este sistema, el proyecto cultural antisistémico que habla de la colectividad, la comunalidad, frente a la competencia, por ejemplo, y el acabar con todas las formas de dominación. Hay una gran disputa por rehacer, replantearse todas las relaciones sociales en relación al género, la generación, la raza, la cultura, etcétera, ¿no? Las jerarquías incluso de todo tipo. Entonces, estamos hablando de estas disputas en juego y de una 4T que empieza a ofrecer en el marco del sistema algunos elementos para, en la gestión de lo posible, eso entiendo yo, contener algunos excesos del capital y generar algunos procesos de vinculación diferentes con la sociedad. Creo que los grandes, enormes desafíos van a tener que ver, uno, con la profundización democrática, si es o no posible, hacer un replanteamiento de las relaciones políticas y democráticas en el país. Esta va a ser una de las agendas fundamentales. Hoy esto no está claro, no tenemos un referente claro para hablar de estos temas. Dos, el tema de la construcción de paz como un entendido no solo de la mejoría de las condiciones de vida, sino en general de todo aquello que genera violencia, que mientras se mantenga va a ser muy difícil hablar de condiciones de paz, ¿no? Si entendemos la paz como estas condiciones necesarias. Ahora, yo pienso que es fundamental en este momento encontrar que estamos todavía en el momento de las definiciones. Por eso, como abordar demasiado para dónde va la cosa, creo que todavía es difícil. Los nombramientos que hay plantean esta posibilidad de aumentar algunos derechos sociales, trabajar alrededor de algunas políticas sociales importantes, por ejemplo, para el campo, para el cuidado ambiental, etcétera, pero sobre la base de la individualización de los vínculos, ¿no? Entonces, creo que el otro gran desafío para nosotros como constructores de paz es la reconstrucción o el fortalecimiento o la construcción de los tejidos sociales, organizativos, políticos, comunitarios, que permitan rehacer este sentido de comunidad y comunalidad en el ejercicio de lo público, que me parece que es fundamental y para el cuidado de las personas y las colectividades. Me parece finalmente que es una tarea importantísima para nosotros como constructores de paz, empezar a trabajar alrededor de los paradigmas que queremos que se coloquen frente a estos desafíos. ¿Cuál es la democracia en la que queremos y por la que luchamos? ¿Cuál es la economía
que queremos y por la que luchamos? ¿Cuál es la cultura por la que estamos haciendo una apuesta? Porque creo que la sociedad civil ha dejado de trabajar sus paradigmas. Y en ese sentido nos hemos articulado alrededor de los nos, pero no nos hemos articulado alrededor de las propuestas de fondo, incluso con las que podamos abrir una conversación mucho más estratégica con estos actores que quedaron muy bien posicionados, pero con los que tendremos que seguir hablando en los próximos años. Entonces, ¿desde dónde queremos hablar y cómo con ellos, ¿no? Nosotros necesitamos recolocarnos, redefinir nuestro rol y avanzar desde una posición mucho más clara de nuestro propio horizonte utópico. Y no por algo que se va a construir mañana, sino porque creo que es algo que va jugando entre la utopía y la realidad de cada día en estos avances que logramos desde la sociedad civil. Pues eso. Muchas gracias. Gracias, Dolores. No sé si es necesario hacer alguna consulta, alguna aclaración. Miguel, ¿estás? ¿Tienes Perdón, el no, micrófono? ninguna. Perdón, hice como no ninguna y Ya, ya, Manuel completará perfecto. ya, ya. Dolores, me llamó la atención que al comienzo hablaste de los que habían participado, las organizaciones que habían participado en el proceso de la continuidad de- de estas transformaciones. Y nombraste también a la iglesia, esa es la iglesia católica. ¿En qué forma participó? ¿De qué manera? Creo que todas participaron de alguna manera. Ya también sobre eso se podrá conversar, ¿verdad? Primero porque la Iglesia formalmente como tal abrió un proceso que colocó muy bien en la coyuntura electoral, que fue los diálogos por la paz y luego la Agenda por la Paz, que dialogó con todos los candidatos y le permitió tener una presencia importante en el contexto del proceso. Además, creo que al menos un sector de la iglesia, pues sí fue muy activo en colocarse en la crítica, digamos, al gobierno actual, al régimen actual, pues por una serie de consideraciones también de valor y de política. Y, y también iglesias protestantes fueron unas en contra y otras a favor de este régimen actual, ¿no? Entonces sí hubo una participación que yo no sé la opinión de otros de que están aquí en el país, pero que fue más activa que en otros procesos electorales, ¿no? En términos de voz pública, presencia, videos, spots que se mandaban a las redes sociales, eventos, tuvo una participación mucho más activa que en otros momentos, ¿no? ¿Y no hubo participación en contrario de las sectas protestantes? De Sí, las decía yo sectas. que también las iglesias protestantes No, pero también. no las iglesias, me Ah, refiero a las sectas. La no, proliferación de sectas que hay a lo largo de América Latina, ¿no? sí, no sé, Pues sí, en México también ocurre. no lo sabría, quizá en algunos lugares más particulares donde tienen presencia sí jugaron. Mira, sabemos, por ejemplo, que a nivel de lo local, la presencia de los poderes fácticos es muy importante, ¿no? Toda esta hegemonía que pudimos ver de ese bloque tan compacto que votó por Claudia a nivel nacional, por Claudia Sheinbaum, es una pluralidad totalmente diferente en lo local. Y ahí es muy posible que en algunos lugares donde tienen una presencia importante se hayan expresado. Pero yo diría que a nivel nacional tuvieron una relevancia significativa, ¿no? ¿Alguna otra consulta, Dolores? Yo, Alejandro. primero agradecerte, Dolores, desde Colombia. Quisiera preguntar un poco voy a hacer la pregunta un poco como mirando a Colombia, pero comparando con Sí. México, porque pues son situaciones en las que se identifican un poco en el marco de los discursos de cambio, de transformación, de darle oportunidades a nuevos sectores políticos.
Y ahí viene un poco la pregunta. En el caso colombiano fue muy importante en la previa, digamos, en la campaña de elecciones, que Petro tratara de vincular y recoger organizaciones sociales que estaban ya haciendo política, como lo decía, desde lo comunitario, Ujú, vincularlos a la vida pública y poder en ese sentido prácticamente que llegar a ser gobierno, pese a que no son gobiernos, en ese sentimiento de llegar a ser gobierno. Y una ujú, propuesta en el marco de eso, de poder generar un partido político plural que le llaman aquí el pacto histórico, pero que ujú, en el sentido real del ejercicio no se convirtió en un espacio de construir partido político. Hace muchos años, desde luego, la figura del partido político jugaba una historia muy trascendental en la vida política, ¿no? Ahora son los cacicazgos y construir un partido. Aquí en Colombia, desde la Constitución del 91, pues se volvió un poco relativamente sencillo. Ya no son dos frentes, sino tres, cuatro, cinco, y el que pueda construir un partido lo creó. Crea una propuesta, como lo dices, de identidad, de sueños, identificar cuál es el enemigo común, y si cogió fuerza, despegó. Pero la pregunta en este caso en México es cómo está de fondo precisamente ese ejercicio de construir partidos, y también efectivamente en el marco de esto hay son más movidas políticas que construir realmente un ejercicio de partido político ciudadano ligado a unas bases, a un ejercicio de formación, a un ejercicio de, digamos, del partido como un actor influyente, ¿no? En el marco de la disputa política. Pues mira, yo creo que es una pregunta perfecta para Manuel, pero mientras voy a, o sea, hablar más de la parte de los movimientos, porque creo que sí ha sido interesante. Porque decíamos en esta hegemonía, es la hegemonía de este liderazgo muy directamente con la base social? Es la debilidad también de los movimientos sociales y la manera en que fueron tan cuestionados, digamos, alrededor del proceso que se estaba viviendo en México. Desde hace mucho, movimiento social en México se divide entre aquellos que sostienen una propuesta de impugnación antisistémica, los que se adhirieron a la 4T y colaboraron, que no fueron pocos, fueron muchos de los movimientos sociales tradicionales y gremiales. Y la tercera, pues los movimientos de diferentes conflictividades, pero para poner algunas de las más emergentes, significativas, de defensa del territorio, de víctimas, de agenda de las mujeres, establecieron procesos de diálogo y negociación con el Estado, ¿no? Entonces, son estrategias muy distintas. Muchos quedaron inmovilizados a partir de la falta de un acuerdo interno. Entonces, el movimiento social como tal ha perdido fuerza y ha perdido una claridad estratégica unitaria, o si no unitaria, al menos convergente o de afinidad. Ahí tenemos un gran desafío, más allá de lo que suceda con las instituciones, que toca al propio movimiento. Y yo siento que los movimientos cívicos y de derechos humanos perdieron mucha fuerza en este sexenio, quedaron debilitados. Yo no conozco una iniciativa, no sé, Manuel, tú dirás, pero si alguien está hablando en este momento de conformar una opción política alternativa distinta, lo que sí es cierto es que si esto no se da, quienes sí están conformando una propuesta política alternativa es la derecha más conservadora. No sabemos si tiene viabilidad o no, pero tenemos aquí en proceso de conformación un núcleo de ultraderecha importante, que es la que ha salido en este momento a hablar de esta posibilidad. No tenemos eso del otro lado, ¿no? Y sí creo que nos falta tener más claro como movimientos de la sociedad civil, o movimientos cívicos y ciudadanos, cuál es nuestro rol y relación respecto a la 4T. En fin, estamos muy fragmentados. Esa sería en este momento mi percepción, ¿no? Pero bueno, yo le pediría a Manuel que retomara la pregunta. En su... Bien, muchas gracias. Sí, perdone, Sol. Sí, tengo una inquietud, Dolores, y bueno, es parecido a lo que planteó
Alejo, Se cortó. no, Ahora. no me di cuenta y salí cerrando el micrófono. No, muy similar a lo que estaba hablando Alejo y pensando en las similitudes con Colombia, pues tendría como una pregunta o algunas cosas y es la pedagogía que ustedes utilizaron para poder entonces llegar a toda la población de distintos sectores, si esa pedagogía la han contemplado no solamente ahora en el antes de las elecciones, sino también el durante y el después, ¿sí? Por lo que, digamos, se va viendo en el transcurso de los tiempos que esa fogosidad se puede ir perdiendo en la medida que va pasando el tiempo del gobierno, ¿sí? Lo digo porque con todos los embates de la ultraderecha, ellos sí arman una estrategia antes, durante y después, ¿sí? Y lo digo porque esa es la gran falla nuestra, en que nos emocionamos mucho en el antes, pero no construimos como propuesta o estrategias, como tú bien lo dices, durante y después. De hecho, se tienen que ver enfrentados los mismos gobiernos a ceder o el mismo gobierno pues a buscar muchas estrategias para mantenerse porque pues vamos viendo que el golpe blando va llegando a todos los países. Y entonces toda esa corriente del golpe blando está minando todos estos gobiernos progresistas o gobiernos que quieren dar el paso, ¿cierto? Y lo mismo si han pensado la estrategia también en el antes, cuando tengan que, yo no sé cómo funciona ya, pues aquí son departamentos, no sé si allá son federaciones, no sé cómo funciona, pero sí las alcaldías, las gobernaciones, aquí son consejos, digamos, municipales, no sé cómo funcionará en México, pero cómo se hace también esa estrategia, por lo que, pues, yo lo digo, en Colombia nos formamos mucho para la elección de presidencia, pero nos hemos dado cuenta en el tiempo que nos ha faltado esa formación para quien va a estar en un congreso, ¿cierto? En un senado, ¿cierto? En la Cámara, y lo mismo en las gobernaciones y alcaldías municipales. Entonces, como qué estrategias. Y lo mismo es pensarse para poder responder sin perder los principios y lo que se han fijado para este nuevo periodo frente pues a todas las estrategias, repito, de la ultraderecha por cercenar, por crear la desconfianza, por todas esas fake news, de las mentiras, o sea, si se han pensado eso, lo digo porque lo estamos sufriendo en Colombia, ¿cierto? Entonces, a veces se pueden quedar en tratar de responder como a todos los fogonazos y a todas las cosas que van resultando, que van minando esa propuesta, y viene el desencanto de la población, porque la población cree que el subir un nuevo gobierno ya en 4 años, 6 años, en el caso de ustedes, ya todo cambió como por arte de magia. Entonces, tenía como esas cosas. Y de último, si se han pensado cómo crear como esas alternativas de juntanzas entre los gobiernos que van adquiriendo como todo esto, Colombia, ustedes, Brasil, como qué cosas podemos hacer, no solo ellos como presidentes, sino también como movimientos sociales que nos corresponde hacer algo, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, brevemente, yo diría, eh, quizá a diferencia de lo que está pasando con un sector de la sociedad civil que sí está apoyando el gobierno de Petro de alguna manera, en México en general las organizaciones de la sociedad son muy críticas de este gobierno y ya ha habido una distancia muy importante. López Obrador, desde antes de tomar la posesión de la presidencia, él siempre fue crítico en las organizaciones. Creo que nunca mezcló a organizaciones de la sociedad civil que son de hecho conservadoras, manejan muchos recursos, etcétera, y fue tabla rasa toda la sociedad civil usa las causas sociales para enriquecerse. Entonces, bueno, desde el principio ha habido una distancia, una falta de confianza y finalmente una tensión, ¿no? Entonces, bueno, también para decir eso, lo que te puedo decir es lo que yo entiendo que hizo la 4T como pedagogía, porque
Ellos la han expuesto varias veces. Andrés Manuel en alguna ocasión en el Foro Social Mundial que fue aquí en México, él habló que tenía 3 herramientas, estaba construyendo apenas el movimiento, fue en el 2010, si mal no recuerdo. Dijo, nuestras 3 herramientas son la organización de base y constituyó esto que finalmente se convirtió en unas células que primero fueron las Brigadas del Sol, luego fueron los comités de Morena, pero fue un anclaje, una red organizativa de base enorme que todavía sobrevive ya en buena medida articulada al gobierno mismo. 2, un órgano de difusión para exponer sus ideas, pues, en esta idea de que lo mediático era fundamental. O lo público era fundamental, el mensaje público era fundamental, y 3, la formación política. En ese momento lo planteó, es un proceso que han ido consolidando de una manera importante y, digamos, puesto en el momento actual, hablan de 3 arenas de disputa sustantivas en este momento frente al conservadurismo. Una es lo mediático. Han convertido la arena mediática en una arena estratégica, quizá la más relevante en este momento, desde donde se hace esto, desde la mañanera, este instrumento de comunicación que tiene el presidente, pero hay una serie de órganos alrededor de comunicación que se alinean totalmente en la nueva narrativa que se ha planteado desde la Cuarta Transformación para dar esta batalla mediática. No hay prácticamente acusación que no se responda desde ahí, pero además desde ahí también los nuevos sentidos comunes que decíamos, ¿no? Esto es la 4T, se llama así, su filosofía es el humanismo mexicano, sus principios son no mentir, no robar, no traicionar, así va, ¿no? Va como generando muchos sentidos comunes que la gente se apropia. Y eso creo que le ha dado un anclaje muy fuerte. La otra arena de la disputa la ubican en la judicialización de la política. La política es cada vez más irrelevante porque lo político se define en otras arenas, efectivamente, la mediática, la judicial y la económica. Y entonces en lo judicial hay una gran batalla aquí entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por ver cómo predominan las decisiones públicas. Se da la batalla por las decisiones públicas en el campo de lo judicial. Está judicializada una buena parte de la política. Hay más de 50 leyes que están paradas, digamos, en el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces el legislativo también está interpelado en esta tensión, ¿no? Y bueno, evidentemente la economía, pues vivimos una mercadocracia, todo tiene un peso económico importante y también ahí se define el quehacer de la política, ¿no? Y entonces en estas 3 están dando, en esta última, el planteamiento al menos narrativo de la 4T ha sido separar el poder económico del poder político. Y entonces esta es como la pedagogía, y se ha abierto una tensión entre lo público y lo privado sin romper, porque decíamos, no rompen realmente con el sistema, ¿no? Acotan, contienen algunas cosas, ¿no? Otras no. Y entonces alrededor de estas nociones sí se va construyendo una pedagogía de ciertos sentidos comunes, de un lenguaje, un vocabulario, una identidad, una filosofía alrededor de esto que va permeando y que ha sido la labor durante 6 años. Tocará ver cómo siguen los próximos, pero se hace mucho desde la presidencia misma, ¿no? Por eso decimos que en este caso el gran desafío es remontar la figura del líder único con todas las mediaciones necesarias para que un proceso así en el largo plazo pueda democratizarse y permitir una mayor pluralidad en su construcción y en su desempeño, ¿no? Está por verse. Yo todavía no apuesto porque no está claro cómo va a ser. Yo pienso que hasta el próximo año estas posibilidades, pero en fin, muy, muy interesantes. Yo pienso que deberíamos hacer un encuentro Colombia-México para platicar estos desafíos comunes. María Elena, querías preguntar algo. María Elena. Sí, Mariela del Salvador, no puedo decir igual a Colombia, a México, porque nosotros estamos en un régimen dictatorial. Hemos vuelto para atrás de muchos años. Estamos en los años 80. Pero agradezco, Dolores, porque me da la posibilidad
de reflexionar sobre lo que ha dicho al final como paradigma, porque no es solamente el golpe blando que decía Sol. Nosotros aquí hemos visto también que a través de lo comunicacional se usaron las 10 estrategias manipuladoras, la que retomó Noam Chomsky, y funcionaron muy bien. Entonces, lo digo también para los gobierno progresista, porque redefinir qué tipo de democracia queremos y por la cual luchamos, qué tipo de cultura, lo que tú has dicho, no es claro ni siquiera en los movimientos sociales, porque normalmente se lucha por lo conjuntural. Nosotros queremos algo más estratégico, porque si no luchamos por eso, la parte ideológica es la que sigue dañando a lo de abajo, porque se forma una cultura mediocre. Lo que están al gobierno, normalmente yo veo ahora, no quieren persona pensante. Como decía Paulo Freire, lo que gobiernan en forma dictatorial o menos dictatorial, lo que gobiernan no tienen miedo de lo pobre con hambre, tienen miedo de lo pobre que piensa. Entonces te agradezco esto porque creo que es esto de los paradigmas, puede ser de la democracia, de la cultura, de la libertad, de la justicia. Bueno, podríamos añadirle más, ¿no? Y la otra cosa me impresiona porque tú decías justamente, creo que también algunos, digamos, gobierno progresista caen en la trampa de no condenar el capitalismo. Y creo que en la situación que estamos va a ser muy difícil porque le dan vuelta de gato rápido, porque el eje sionista anglosajón no lo permitiría. Así que te agradezco, tenemos un gran trabajo de hacer, pero me gustó mucho y muchas gracias. Muchísimas Bien. gracias, Mariela. Yo coincido totalmente con lo que dices. Y sí, creo que hoy tenemos más tarea que nunca, pues también quienes desde el pensamiento crítico podemos leer tendencias más gruesas, pero también esta posibilidad de ir construyendo algo realmente alternativo y transformador, ¿no? En este marco, con estrategia, con complejidad, con claridad, ¿no? Muchas gracias, Dolores. Ha sido muy ilustrativo Gracias. y nos ayuda a todos en nuestras respectivas actividades. Muchas gracias. Pues si quieren, aquí dejamos para que entre Manuel y también haya tiempo de conversar más. Claro, sí, tenemos tiempo. Manuel, tienes la palabra. Gracias. Pues yo voy a aprovecharme de la excelente exposición de Lolis para plantear algunos asuntos más generales y después caer en cosas particulares que fueron saliendo en las diversas preguntas y comentarios. A ver, yo creo que para promotores de la paz, pues estará claro, y esto ya lo dijo alguien hace varias décadas, que el nombre de la paz es el desarrollo. Y podemos decir, y el nombre del desarrollo son también los derechos humanos, ¿sí? Y la vigencia de los derechos humanos, lo que puede asegurar es que haya actores, sujetos sociales, que sean capaces de exigirlos y obtener la garantía de los mismos. Entonces creo que esto es un círculo donde yo me preguntaría, en este momento, parece que lo que está de alguna manera en crisis, en cuestión, es el papel de los actores sociales. O sea, ¿qué tanto los pueblos están siendo los protagonistas de los procesos políticos y de los procesos electorales? Y divido ambos porque sabemos que lo político no se agota en lo electoral, pero como contrapunto pondría algunas experiencias electorales muy recientes. México, que está por saberse qué pasó realmente con la sociedad, ¿sí? Pero Salvador, gobierno autoritario, si no me equivoco, Mariela, 70% de apoyo en las urnas, ¿sí? En la India, un gobierno totalmente conservador, ¿sí? Excluyente de las minorías, que obtiene más del 60% en las urnas.
En las elecciones al Parlamento Europeo, la derecha es el grupo que más, la ultraderecha, ni siquiera la derecha, la ultraderecha es el grupo que más avanzó, y terminaría este breve recuento con Francia, ¿sí? Donde de haber sido un partido marginal, hoy el Partido Reagrupamiento Nacional, ¿sí?, obtuvo una de las votaciones más altas en un sistema parlamentario que ronda por el 34%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que estamos ante una situación paradójica. Los pueblos están siendo menos protagonistas de la política y la política se tiende a estabilizar hacia no solo la derecha, sino la ultraderecha, la política electoral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me atrevería a plantear esto como punto de partida, ¿sí?, para justamente ver ahí qué es lo que tiene de común México con otras partes del mundo. Voy a dividir en tres partes el mundo, América Latina y finalmente México. A ver, en el mundo me baso simplemente en los datos que se los recomiendo muchísimo, si es que no los conocen. Hay un estudio hecho por muchísimos economistas muy famosos, liderados por Piketty, ¿sí?, que es un economista francés y que es así el que hoy está acaparando más la atención, ¿sí?, que analizaron los procesos electorales de 50 países, como de 30 años a la fecha, ¿sí? Y entonces se encontraron algunas constantes. Uno, disminuye el interés por la política. Dos, ¿sí?, este desinterés se acrecienta en los jóvenes. Me refiero a la política electoral. Y tres, podríamos decir, ¿sí?, los partidos actuales ya no son los partidos de las causas generales, ¿sí?, ya no son los partidos de clase que defienden los intereses sindicales, sociales, etcétera, por un lado, o por otra parte, los partidos que defienden los intereses del capital y las empresas, sino el contenido de los partidos que avanzan tiene que ver más con la cultura, con algunas reivindicaciones medioambientales, esto es, con temas más específicos. Y junto con ello, como último punto que quiero traer a colación, está la crisis de los partidos tradicionales. Y que esto va mucho con la pregunta que hacía Alejandro. Hoy estas figuras partidarias que responden a una organización social, ¿sí?, y que tienen intereses de clase, sea de derecha o de izquierda, sea del capital o de los trabajadores, prácticamente desapareció. Un breve recuento, ¿sí? En la misma Francia, pues recordemos que era siempre la confrontación entre republicanos y socialistas, y en ocasiones estos con el apoyo de los comunistas. Esto desapareció, ¿sí? En España emergió un partido, Podemos, que parecía expresar sobre todo el interés de los jóvenes. Subió como la espuma y bajó como la espuma, ¿sí? Y podemos señalar muchísimos otros, ¿verdad?, donde los partidos están teniendo una existencia efímera. Los partidos históricos tradicionales están hoy fuera de la jugada. Si pensamos en América Latina, ¿verdad?, pues en Chile no fueron los socialistas los que derrotaron a los democristianos, sino una amplia coalición que integraba a los comunistas y a muchísimas otras formas de jóvenes, los que, al final de cuentas, con el apoyo de los socialistas, pero no con la participación activa de ellos, los que lograron el triunfo de las urnas. Me parece que en el caso de Colombia tampoco estamos hablando de un partido de izquierda tradicional que haya llegado al poder con Petro, sino de partidos recientes que se formaron después de las luchas armadas, ¿no?, de las luchas guerrilleras, y que el mismo Petro expresa eso, ¿no? Entonces, para decir, los grandes partidos tradicionales hoy están eclipsados en la política. Y entonces, ¿verdad?, esto, entre otras cosas, está llevando al auge no de la derecha, de la ultraderecha. Y estoy pensando en el gobierno de Austria, que hizo su campaña explícitamente con la foto de Hitler, ¿sí? Estoy pensando en Hungría, ¿verdad?, donde ha sido reelecto su jefe de gobierno y con una estrategia muy conservadora, ¿sí? Pero pensemos en las últimas elecciones de Francia. ¿Cómo nos podríamos explicar que el 57% de la clase trabajadora votó por la ultraderecha?
Y estos son cifras que ayer nos daba el periódico El País, ¿sí? Con urnas, con encuestas de salida, estas que se llaman a boca de urna, le preguntaban a la gente por qué votó y algunas preguntas para identificar su estrato social. Y de ahí llegan a la conclusión que el 57% de los trabajadores votó por la ultraderecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algunas explicaciones han dado. Que lo que pasa es que, y me estoy yendo décadas atrás, cuando los partidos de izquierda estaban en condiciones de llegar al poder, estoy hablando ahorita de Europa, bajo en un momento América Latina, cuando estaban en condiciones de llegar al poder, trataron de matizar y suavizar lo más que pudieron su discurso para hacerse atractivo a las clases medias y a las clases altas, y con esto se quedó sin discurso las clases bajas. ¿Y quién hoy tiene el discurso con las clases bajas? Pues justamente la ultraderecha, porque les ofrece explicaciones muy simples. O sea, Le Pen le dice a los franceses, ustedes no tienen trabajo porque los africanos están viniendo a quitarse. Así como Trump le dice a los norteamericanos pobres, ustedes no tienen trabajo por culpa de los mexicanos, ¿sí?, que están pasando la frontera. Y el problema es que este discurso se cree, porque los demás discursos ya están en descrédito. Cuando subió Trump al poder, un periodista mexicano hizo entrevistas callejeras con personas que estaban celebrando y se le acercó un joven totalmente de aspecto mexicano, migrante al parecer de segunda generación, por la dificultad con la que ya hablaba el castellano, que si bien lo hablaba de manera fluida, y le dijo, ¿tú por qué votaste por Trump? ¿Por qué me va a devolver mi trabajo? ¿Y cómo le va a devolver su trabajo? Expulsando a todos los latinos que recién están llegando. Entonces, ese es el problema en el que estamos. Los partidos conservadores y de ultraderecha son los que están teniendo un discurso xenófobo, contrario a los derechos humanos y todo lo que ustedes quieran, pero tienen un discurso para las clases trabajadoras y para los sectores populares. Y entonces allá ha quedado un vacío de un discurso, pues no digamos solamente de izquierda, fundado en los derechos humanos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido llenar este vacío? Creo que allá trataríamos de, habría que pensar la respuesta. Me paso enseguida a América Latina. Hay, por supuesto, también un ascenso en la ultraderecha. El caso de Argentina, pues es por demás ejemplificante, ¿verdad? Y podríamos pensar también el caso de Salvador, ¿sí?, donde la ultraderecha ha avanzado hasta. Pero aquí hay muchas variables, me refiero al caso de América Latina. En Brasil subió la ultraderecha al poder, pero por lo pronto, por lo menos, ha sido desplazada por el gobierno. ¿Qué tanto vaya a durar esto? No sé. En Chile, ¿verdad? Pues una izquierda que no era la izquierda del Partido Socialista, sino una izquierda mucho más diversa, llegó al gobierno, pero no ha tenido la capacidad de transformarlo. Recordemos qué es lo que pasó. Uno de los grandes logros en estas elecciones en Chile fue haber planteado, pero desde antes, fue haber alcanzado que se modifique la Constitución. Porque con la Constitución heredada de Pinochet era imposible, y en la Constitución heredada por Pinochet había un candado. Para cambiarla se requería el 70% de los congresistas. Pero no se podía llegar al 70% de los congresistas porque en cada distrito electoral se eligen dos, el primero y el segundo lugar. Entonces, aunque ganaran los progresistas, los conservadores tenían una representación similar. De tal manera que no se podía cambiar la Constitución hasta que se llegó al gran acuerdo nacional, cambiemos la Constitución. Y el drama es que se puede jurídicamente cambiar la Constitución, pero que en el hecho no ha habido posibilidades de crear un acuerdo en torno a una nueva Constitución. Ni de la izquierda, recién había llegado, se me escapó el nombre ahora del presidente, Boris. ¿Perdón? ¿El nombre? ¿Cuál es Boris? Sí, Boris. recién había llegado Boris al poder, ¿sí? Hubo una propuesta de constitución que fue rechazada en referéndum. Recientemente la derecha presentó otra que también fue rechazada. Entonces, estos son los dramas que me parecen nos marcan los vacíos existentes.
Legalmente se puede transformar la Constitución, pero actualmente no hay estas capacidades. Y ni qué decir de la izquierda que se volvió autoritaria. Caso por demás ejemplificante en Nicaragua, pero aquí también me atrevo a meter a Venezuela. Que entonces plantean un drama que ha sido histórico en América Latina, la contraposición entre democracia o desarrollo, democracia o justicia social. Aquellos gobiernos que por lo menos discursivamente han apoyado la justicia social han terminado por ser antidemocráticos. Y aquellos gobiernos que por lo menos discursivamente han reivindicado la democracia han terminado por excluir a la justicia social. Entonces, esta imposibilidad de compatibilizar democracia con justicia social me parece que es el drama que hoy estamos pasando en América Latina. Y entonces, a partir de esto, pues me voy al caso de México. Entonces, dentro de esto, ¿hay alguna particularidad de México? Yo diría, en principio sí hay una. Que la historia política de las últimas décadas del país ha sido diferente en América Latina. No tuvimos, ¿sí?, una dictadura neoliberal. ¿Por qué? Porque el PRI hizo lo que tenían que hacer los neoliberales. O sea, el PRI sostenido con los votos hizo lo que hicieron los neoliberales en América Latina. Pero por otra parte, el PRI no se fue de la política. Si vemos hoy los principales cargos que se ocupan supuestamente por la izquierda, vinieron todos ellos del PRI, incluido López Obrador, que tampoco es una novedad. Desde mi punto de vista, los dos políticos más importantes que ha tenido el país en las últimas décadas, ¿sí?, son Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Ambos vinieron del PRI. Entonces, no es ninguna novedad que el actual dirigente que se presenta como de izquierda venga también del PRI. Pero, ¿cuál es el legado del PRI? Por un lado, la separación entre economía y política. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, empresarios, hablen conmigo. No tienen por qué pelearse con los trabajadores, ¿sí? Ustedes, trabajadores, hablen conmigo. No tienen por qué pelearse con los empresarios. Esto fue la manera, digamos, tradicional como el PRI dirimió el conflicto social. Y a condición de que se podía hacer esto, de un presidencialismo muy concentrado que tenía la capacidad de controlar todas las decisiones. Es por esto que hay mucha preocupación de que se está caminando tras las huellas del viejo PRI. Esto es, ¿sí?, ¿cuál es el primer paso que dio López Obrador? ¿Sí? Les quito todas las transferencias a las organizaciones civiles. Transferencias que eran por ley, no eran por gracia de los gobiernos. Entonces, su primer decreto, el número 1, 14 de febrero de 2019, fue suprimir las transferencias a las organizaciones civiles, porque estas, ¿sí?, pues no eran controladas por el Estado, ¿sí? O sea, las organizaciones. Las transferencias se hacían por ley. Había una ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Pero, ¿verdad?, el problema de esas organizaciones es que no son controladas por el gobierno. Por un lado, ¿verdad?, hacer a un lado totalmente a las organizaciones sindicales. Y aquí, después de esto, planteo la paradoja que eso significa. En el 2006, por razones de la militancia política que siempre he tenido durante toda mi vida, pues me tocó presenciar un intento de negociación entre dirigentes sindicales más o menos democráticos. O sea, en el contexto mexicano diría democráticos, pero si le ponemos criterios de democracia, uno se queda con dudas. Digamos, si ustedes quieren, los sindicatos más democráticos que para entonces existían, pues sus dirigentes se acercaron a hablar con López Obrador. Él no fue, mandó un representante cuyo mensaje fue esto: ¿para qué habla López Obrador con ustedes si sus bases van a votar por él? Esto es, ¿verdad? No me interesa el pueblo organizado, me interesa el pueblo votante. Y de tal manera que hasta ahora, ¿sí?, en los 6 años de gobierno, solo hasta el 1 de mayo último,
se reunió con dirigentes sindicales. Antes nunca tuvo una reunión y con los empresarios se reunía por lo menos, con los dirigentes empresariales, por lo menos una vez al mes, una vez al trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que la estabilidad con López Obrador, la estabilidad económica se logró a no tocarle nada a la economía. Sí hizo algo que hay que reconocerlo, que era necesario, pero que no la modifica estructuralmente. La relación entre gobierno y empresario se manejaba muy discrecionalmente en términos de los impuestos. Entonces, había algún gran empresario que de pronto sus empresas resultaban exentas por algún motivo legal, lo que se conoce como elusión. La evasión es la ilegal, la elusión es la legal. Esto se terminó y él empezó a recaudar conforme a derecho, cosa que sí hizo subir la captación gubernamental, pero el asunto es este. Teniendo las mayorías suficientes para hacer una reforma fiscal, explícitamente se negó a hacer. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Y este es el problema que le hereda a la nueva presidenta. La economía, el gasto público mexicano está en una severa crisis. Para dar un ejemplo, si empezamos desde abajo, del país que menos recauda, que es Haití, y nos vamos hacia arriba del país que más recauda, que es Brasil, que está en el 33%, México está en el 5º lugar, empezando por abajo. Es de los países de América Latina que está muy por debajo de la media de la recaudación fiscal. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y cómo le hizo con el gasto social? El gasto social no aumentó significativamente. De hecho, en el 2015, con el PRI, se llegó al pico del gasto social y este solo se rebasó en el 2023, año electoral. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se distribuyó las cantidades existentes entre las diversas poblaciones. Pongo un ejemplo. Con el programa Prospera, que es heredero de las reformas hechas por el PRI hacia los instrumentos neoliberales, con este programa una mujer con hijos en zona rural recibía, digamos, 5,000 pesos mensuales. A partir de López Obrador, 850. ¿Qué pasó con esta diferencia? Se fue a otras becas, a becas de sectores sociales que las necesitaban, pero que entonces ahí hubo un cambio de criterio. Era llegar al mayor número posible, sobre todo a sectores electoralmente sensibles, como son los jóvenes en la zona rural. Entonces empezó a haber becas para todos, pero no aumentaba el gasto, sino se redistribuía. Lo que ya se daba a los pobres se redistribuía de una manera distinta. De tal manera que lo que sí se ha demostrado, que la distribución del gasto social tuvo un sesgo antipobre. O sea, a mayor nivel de ingreso, era mayor la proporción que le tocaba de gasto social. Esto es un poquito complicado, si quieren más adelante lo puedo explicar. Pero para los derechos humanos hay un legado muy complicado. Y es que haberle dado al ejército lo que solamente en Chile se da. Tener un presupuesto, bueno, no se ha llegado a tanto, se está en eso. Pero si ustedes quieren, para ponerlo más llanamente, al poder militar, unir el poder económico. O sea, las grandes obras de infraestructura, construcción del tren que va hacia el sureste, ¿sí? Del tren del Istmo, refinerías, nueva refinería, aeropuerto, ¿sí? Estas grandes obras las realiza el ejército. Pero como las hace la Defensa Nacional, es asunto de seguridad nacional y por tanto no tienen obligación de decir cuánto gastan. Entonces tenemos un ejército que se ha fortalecido enormemente. Si ustedes quieren una expresión muy concreta, cuando los diputados le llamaron al secretario de Defensa para que compareciera, cosa que es normal en México y en cualquier otro país democrático, la respuesta del secretario de Defensa fue, si quieren hablar conmigo, vengan a mi oficina. Respuesta pública, no estoy diciendo nada que no conste en los medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Hay unos recursos públicos
que están literalmente asfixiados. Si seguimos la proyección de la beca para adultos mayores, que cada vez es el sector demográfico más dinámico en México y en buena parte de América Latina, esta en unos cuantos años se vuelve insostenible con los recursos actuales. Pero así podemos pensar con las demás transferencias. Entonces hay un problema futuro. Por supuesto que si se hiciera una reforma fiscal esto cambiaría, pero la próxima presidenta declaró que no se tocaría el tema de la reforma fiscal. De tal manera entonces que estamos frente a tres desafíos básicos en el país. Uno es la crisis de recursos públicos. El segundo es la presencia del crimen organizado. Miles de asesinatos al año. Desatención a las personas que demandan, a las buscadoras de sus familiares desaparecidos, desatención total. Explícitamente se ha negado a hablar con ellas, no obstante se han solicitado. ¿Sí? Pero que sobre todo es un crimen organizado que ya tiene control de buena parte del territorio. Por lo menos podríamos hablar de 4 o 5 estados donde el control lo tienen los narcos. Y el tercero es una crisis en básicos para la población, particularmente en la atención a salud. Disminuyó el presupuesto en salud, ¿sí? Así como también disminuyó el presupuesto en educación superior, de un 0.5 en el que se estaba, bajó a 0.25. ¿Y todo esto para qué? Pues para financiar las transferencias a los sectores electoralmente. Entonces concluyo. Pues me parece que no hay ningún misterio en lo que pasó. No hay nadie que le ofreciera un proyecto alternativo a los sectores populares. Esto es, ¿verdad? La derecha mexicana, que es una derecha también muy sui generis, porque no es la derecha conservadora, etcétera, que pinta López Obrador. Los liberales mexicanos siguen insistiendo en que el resultado electoral se debe a la fascinación del autoritarismo. Y no asumen que cuando se plantearon las libertades democráticas como derechos humanos, como equilibrio entre poderes, se les advirtió a tiempo, pero no pueden plantear la democracia sola si esta no va acompañada de justicia social. Pensaron que la democracia, que era suficiente para ellos, era suficiente para todos, y entonces, ¿qué es lo que pasó con la población? Digo, esa democracia no me interesa porque no me cambia para nada la vida. Y entonces se van detrás de la expresión fácil, o detrás de, si ustedes quieren, el discurso fácil. Ustedes son pobres porque los políticos se roban el dinero. Y no es que diga que los políticos son la expresión de la honestidad. Hace algunos años un periodista muy, de los más respetados en México, le dijo una vez al gobierno, ni aunque el Papa nos mandara a los guardias suizos a administrar Hacienda, la crisis sería igual. Porque no es un problema de honestidad, sino es un problema estructural. México no puede seguir captando solamente el 15% del Producto Interno Bruto en impuestos. Con esto tenemos un gobierno atado de manos. Entonces, frente a estos problemas estructurales, no se han dado nada, no se ha hecho nada, ¿sí? Esto está haciendo, digamos, eclosión por el lado de la salud, un creciente déficit de salud, ¿sí? Es interesante ver cómo después de la pandemia las encuestas nos marcan que aumentó significativamente el déficit de salud, ¿sí? Y con un poder alternativo que está asumiendo cada vez más el control territorial, como hace el narco. Entonces, concluyo, son 4 minutos creo que los que me quedan para llegar a la media hora. Toma el tiempo que quieras. No, concluiría diciendo, hay diferencias con Colombia, porque en Colombia la formación política el líder de la formación política que tomó el poder venía de una larga historia de lucha social, que muchos podrían no compartir, como era la vía armada, pero que venía de una lucha social. En el caso de México, la coalición no fue triunfante, no fue encabezada por el que toma el poder. En Colombia, así como en Chile, después del triunfo del no, ¿sí? del famoso referéndum, ¿sí? Hubo un esfuerzo por hacer una reorganización social.
En México no. La organización social estorba. ¿Qué es lo que se hace para mantener la comunicación con los sectores populares? Absorber a los líderes tanto del PRI como de la izquierda, que ahora tocó a su fin, el PRD, ¿sí? Se absorbe a sus líderes, ellos mantienen una relación no tanto de liderazgo social, sino podríamos decir de patrón-cliente en el viejo esquema romano, ¿sí? Patrón es el que le daba la libertad a alguien y por tanto este alguien que era liberado por el patrón le debía obediencia para todo el tiempo. Y esto con el apoyo de los programas sociales. Cuando López Obrador hizo su campaña para su primera campaña en 2006, formó, ya lo había comentado Lolo, las Brigadas del Sol, que eran grupos de activistas que iban a las colonias populares. Hoy esos activistas son los servidores de la nación, que son empleados públicos y que siguen haciendo el mismo activismo. Todo lo cual está totalmente documentado. Entonces, con lo cual, insisto, creo que el drama que tenemos en México, en América Latina y en el mundo, que no hemos sido capaces de desarrollar una propuesta para los sectores populares, donde ellos sean los protagonistas y que sea una propuesta centrada en los derechos humanos, en la democracia y en el desarrollo. Eso ha sido nuestro déficit. Y tampoco creo que haya que escarbar demasiado para encontrar la propuesta. Creo que múltiples experiencias como las que tienen ustedes y como las que tienen muchas personas en el mundo, sentarse a ponerlas en común, tomando la debida distancia de las formaciones políticas, pero sin apartarse de la política, sino estar insertas en ella, es lo que nos permitiría vislumbrar algo que esperemos se pueda dar, porque a estas alturas pues uno ya duda hasta de que en el futuro pueda presentarse. Antes decíamos, bueno, por ahora nos ganaron, pero en el largo plazo ya veremos. Yo ya hasta de largo plazo me volví escéptico, pero no soy escéptico de la vocación de intentar una y otra vez. Y me parece que lo que habría que intentar una y otra vez es construir un discurso que permita la identidad de los sectores populares, no en torno a figuras carismáticas que prometen, pero que no apuestan a la inteligencia de la sociedad, a su capacidad de analizar y proponerse alternativas. Y para esto se necesita mucho. Se necesita tener la propuesta, tener una estructura organizativa que recoja la vieja figura del educador popular, ¿sí? Que también la dejamos de lado, ¿sí? Y también la capacidad de dialogar entre todos nosotros a fin de construir los espacios organizativos. No sé cómo sean frentes o de qué manera se llamen, pero los espacios organizativos que tengan la capacidad de decir, hay otra posibilidad de hacer las cosas. Pues con esto me detengo. Gracias, Manuel. No sé si hay alguna consulta, algo que agregar. Pablo. Gracias, gracias, Manuel, por tu exposición. Tanto Dolores como tú tienen una mirada crítica de lo que ha sido el gobierno y me parece muy bien, independiente que a veces muchos de nosotros le hemos dado el voto a la mejor opción. Tenemos que conservar nuestra mirada crítica y nuestra independencia y nuestro enfoque de derechos humanos. Sin duda que el sistema capitalista neoliberal se permite que puedan llegar gobiernos progresistas al poder, pero obviamente como está construido el poder es muy difícil que logren cambiar las cosas y al poco tiempo estos mismos gobiernos pierden la fe y se ponen pragmáticos y cogobiernan con los sistemas oligárquicos, con la derecha, con la burguesía y no hacen un plan para que efectivamente vayan sucediendo transformaciones. Tienen camisas de fuerza y por un lado hemos escuchado muy bellos discursos del presidente de México, del presidente de Colombia, análisis muy que estamos de acuerdo, pero por otro lado, en el tema militar, no pueden hacer transformaciones, no pueden terminar
con los compromisos con los Estados Unidos. Es muy fuerte el dominio, la fuerza que tiene Estados Unidos en todos nuestros países. A pesar de los discursos positivos que tienen nuestro gobierno, no pueden avanzar en una desmilitarización. Brasil, México, Colombia, Chile son los países que más gastan en términos de gasto militar. Eh, entonces, bueno, te quería hacer este comentario y darte las gracias por tu exposición. Gracias, Pablo. ¿Alguien, ¿alguien Creo que más? Alejandro levantó la mano. Sí, Alejandro. también sumarme el agradecimiento y compartir que hace poco en Colombia se aprobó la reforma pensional. Esto va a generar que haya un, una reorganización en pilares, ¿no? Y hay un pilar que es el subsidiado, o sea, son personas de más de 70 años que no lograron tener pensión y que van a tener un bono pensional de 258.000 pesos. Eso realmente viene a ser menos de un cuarto del mínimo, del salario mínimo. Pero en la lectura que compartías frente al tema de la redistribución de el gasto social y cómo esto se enfoca en términos de más un ejercicio electoral, en el periódico El Tiempo, Vargas Lleras, que es de la derecha aquí en Colombia, manifestaba la preocupación que esto le podría generar porque era vincular a las personas de la tercera edad que nunca habían votado, que no les interesaba votar, a el sistema electoral nuevamente, porque esto va a llevar precisamente a que las personas que tengan, que quieran reclamar este subsidio, este bono pensional, que no lo tengan, pues ¿qué van a tener que hacer? Pues nuevamente vincularse a la registraduría, tener sus papeles al día, registrarse y demás, y al tener esta relación con el Estado de una manera asistencialista, pues pueda generar efectivamente una percepción de que este sí está haciendo algo y que esto lo va a votar. Parte, digamos, un poco de las narrativas a veces sencillas que la derecha genera o no lo pongamos tanto en la derecha o la izquierda, sino que el marketing político conoce y que sabe que puede ser muy bien usado. Entonces, me causó, digamos, como curiosidad estas políticas asistencialistas que se han llevado a cabo y cómo, pues también en el marco de la estrategia política, en el caso colombiano, pues se está realizando. No estoy diciendo que lo haga adrede o no, pero que por lo menos la derecha lo está analizando, qué implicaciones sociales pueda tener una política de reforma pensional en un tema electoral, ¿no? Eso pues por un lado. Y muchas gracias pues por la respuesta. Sí me ha interesado mucho el rol de los partidos políticos porque desafortunadamente o afortunadamente pues he podido tener como experiencia desde lo local digamos como sector alternativo vinculado a procesos de un partido político y una cosa son los discursos y las narrativas y el actuar en público por fuera, pero otra cosa es realmente el ejercicio interno y de construcción propia y es una lucha de poderes, desde luego, pero que no representan efectivamente una apertura a los movimientos sociales y en ese sentido, como lo decías, tal vez a la reorganización a partir de la vinculación de nuevos liderazgos, sino que esos nuevos liderazgos se muestran en público en alianza política, pero internamente el partido cierra las puertas. Y aquí en Colombia, el ejemplo lo analizábamos el año pasado cuando ya a casi 2 años del gobierno de Petro hay elecciones municipales y departamentales. Y en varios sectores claves o, digamos, departamentos y ciudades claves, no hubo la posibilidad de generar alianzas y vinculaciones entre sectores alternativos alrededor del pacto histórico, sino que hubo imposición también de hegemonías o clases políticas tradicionales de izquierda. Entonces, no ha significado realmente una renovación, por lo menos en el ejercicio político.
sí que ha significado y que también ha sido muy representativo en el caso colombiano, tal vez la cooptación de cuadros o personas muy preparadas en lo académico y en lo político, que venían trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, claro, no hay no ha habido un ejercicio de gobierno, una escuela política tradicional, y donde recurre, digamos, donde tienes tus recursos humanos, por llamar de esta manera, pues de la sociedad civil. Y esto ha implicado una contradicción entre la sociedad civil y estas organizaciones con el gobierno y con las personas, en un ejercicio incluso hasta personal de decir, ahora cambió. Esto ha generado un debilitamiento también de la sociedad civil y es parte también del análisis, porque en el caso colombiano, Petro decía, pues es la escuela de una nueva generación. Pero entonces vuelvo y lo repito, es una nueva generación en la escuela, tal vez para la academia, tal vez, pero en la apertura de partido político o de construcción de movimiento político, no ha significado realmente, y lo digo más a partir de la experiencia en el caso desde lo local, que ha sido pues bastante complejo y que se replica en diversos departamentos en el país. Muchas gracias. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas, Alejandro. Más quisiera imprimir un matiz a lo que yo mismo dije hace rato. Cuando hago la crítica a los partidos, no estoy también planteando que estos sean irrelevantes para la política. Bajo cualquier futuro electoral que pensemos, habrá partidos políticos. Lo importante es que los propios partidos políticos sean controlados por el peso de la sociedad civil. Y en ese sentido no estoy inventando. En la primera etapa del Partido del Trabajo en Brasil pasó esto. Había una sociedad fuertemente organizada que se apoyó en el PT para llegar al poder y que el PT tenía que apoyarse en ello. Entonces, esto ha sido una suerte de equilibrio. Esto no era solamente lo que decía el partido, sino también lo que le demandaba la sociedad. Cuando esta sociedad, ¿sí?, después de 2 periodos de Lula y de un tercer periodo inconcluso de Dilma Rousseff, empezaban digamos, se fueron confiando demasiado, fueron bajando la guardia, ¿y qué es lo que pasó? Pues quedó nada más la figura partidaria sujeta a todos los controles, corrupciones, etcétera, que se dan en el mundo de la política. Entonces, en ese sentido es en el cual, digamos, mi punto es, necesitamos una sociedad no que se contraponga a los partidos, que sea capaz de equilibrarlos y de algunos de ellos imponerles sus condiciones. Esto es lo que en el caso de México hemos perdido. No hay una sociedad que sea capaz de frenar o alentar a los partidos, y no en balde las relaciones entre presidente e individuos. Las organizaciones no cuentan, porque las organizaciones son un estorbo, son corruptas, son intermediarias, son tal y cual, ¿sí? Hay toda una letanía para ellas. Me parece que es el punto. ¿Cómo repensamos la política? Dándole un papel a los partidos, pero pensando que ellos no son los únicos actores, sino que hay que construir el actor social con capacidad organizativa y política. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Ojalá tengamos oportunidad en otra ocasión de poder contar contigo también. Y creo que estamos todos muy satisfechos porque ha sido muy ilustrativo, ¿no? Nos ha ampliado, al menos a mí, por lo menos, me ha abierto muchas perspectivas. Así que Pues un gusto reitero haber el estado con agradecimiento. ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien.